Muy buenas noches, jóvenes. En esta oportunidad, continuando con nuestros videos de los procesos constructivos o las normativas en el proceso de construcción que nosotros tenemos que saber, vamos a tocar el tema del recubrimiento de concreto para refuerzo o recubrimiento del acero de refuerzo, en base a nuestra normativa peruana, Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma E060. Bien, empezando entonces, ¿qué es lo que nos dice pues nuestra normativa E060 de concreto armado en su capítulo O.7.7, que nos habla de recubrimiento de concreto para el refuerzo? Nos presenta el reglamento que tiene que cumplirse en primer lugar dos condiciones del concreto o del proceso constructivo del concreto. Uno es en sitio o realizado pues en obra, como es la mayoría de los casos que nosotros ejecutamos, y la siguiente es pues en condiciones ideales para obtener el concreto prefabricado, como es pues lo realizados en fábrica o plantas de concreto, ¿no? Donde se tiene mayor control a todas las condiciones en base a calidad de los agregados y a la calidad pues digamos del ambiente y temperatura, ¿no? Que es muy poco que se ve pues en nuestra realidad o en campo de ejecución de las obras que nosotros realizamos. Bien, entonces en base a estas dos condiciones, el reglamento divide el concreto hecho en obra en dos tipos de concreto. Uno para el concreto no preesforzado, que son pues los concretos usados generalmente en obra o los que nosotros realizamos, y el concreto preesforzado, pues que son material estructural sometido a esfuerzos de compresión internas inducidos por cables o tendones de alta resistencia, obviamente, hasta que éste entre en servicio. Entonces, vamos a tocar el punto 7.7.1 de nuestro reglamento, que es el recubrimiento para el acero en los concretos construidos en sitio o los concretos construidos en obra. Bien, entonces vamos a empezar con la definición y condición, digamos, que estipula nuestro reglamento, donde dice que se debe proporcionarse el siguiente recubrimiento mínimo de concreto a refuerzo. Antes de presentar los valores, jóvenes, tenemos que tener en cuenta que estas distancias o recubrimientos que nos presenta la norma técnica son recubrimientos mínimos que ustedes deben cumplir en obra. Muchas veces se presentan pues planos estructurales donde simplemente aparece la imagen y no te dice o no tiene un cuadro de leyenda donde te diga pues el recubrimiento tanto, ¿no? Muchas veces no lo miden y hay que estar midiendo en las versiones digitales de los planos. Pero estos recubrimientos son mínimos. Si ustedes encuentran un ejemplo, ¿no? Te dice acá una columna que debe tener un refuerzo de 5 centímetros y tú la encuentras pues con un ejemplo 5.5 de recubrimiento, es normal. La norma solamente te está dando el recubrimiento mínimo, ¿ya? Entonces, dejando claro, digamos, ese término, esa condición que nos pone el reglamento, vamos a tocar los 3 puntos de las condiciones de nuestro concreto. Primero, el concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él. Un ejemplo es una zapata. Ustedes en el proceso constructivo vacían directo la mezcla de concreto pues al suelo, contra el suelo. Entonces, esta parte inferior de la zapata siempre va a estar en contacto directo con el suelo y en su proceso constructivo ha sido pues vaciado directo, ¿no? Ha sido, digamos, soltado directo pues contra el suelo. Entonces, cumpliendo esta condición, su recubrimiento mínimo tiene que ser para la zapata de 7 centímetros o 70 milímetros. También existen otros elementos estructurales, puede ser pues un reservorio o, para mi ejemplo en esta presentación, he considerado un muro de contención donde se presenta pues los distintos tipos de condiciones que muestra nuestro reglamento. Para el punto A, concreto colocado contra el suelo, tenemos pues en un muro de contención, siguiendo el proceso constructivo, lo primero que realizamos o vaciamos es la zapata.
¿cierto? Vaciamos ahí, ya sea pues con una mezcladora, Carmis directo, no sé. Vaciamos primero la zapata, entonces la parte inferior de esta está en contacto permanente con el suelo y a su vez ha sido colocado contra el suelo, o ha sido, digamos, vaciado, ¿no? Echado directo al suelo. Entonces, cumpliendo esta condición, el recubrimiento del acero inferior de esta zapata del muro de contención tiene que ser 7 centímetros, que es una condición muy distinta a las que presenta el muro pantalla y estos aceros de refuerzo en este muro, que estarían cumpliendo el siguiente punto de nuestro reglamento. Entonces, para definir bien o recordar, los concretos que estén vaciados contra el suelo y que esté en contacto permanente con él, tiene que tener un recubrimiento mínimo de 7 centímetros. ¿Sí? Para mi ejemplo o el proceso constructivo que mi persona realiza, desde el diseño de una zapata, como mencioné en el video anterior, pues nosotros consideramos 7.5 centímetros, que es más fácil en el proceso constructivo para nosotros, puesto que es más fácil cortarle un acero, digamos esto es pues 1.50 para mi ejemplo anterior, menos 7.575 sería 1.35. Es más fácil cortar un acero a 1.35 a que lo estés cortando 1.36 o 1.34, ¿no? Siempre va a haber un porcentaje de error, y más para el proceso constructivo que lo realizan pues nuestros maestros operarios de obra. Es más fácil incluso tener esas distancias en múltiplos de 5 o también en términos de 0, ¿no? Bien, el siguiente punto sería el B que nos presenta nuestro reglamento, que nos menciona para el concreto en contacto permanente con el suelo o a la intemperie. Como ya hemos mostrado nuestro muro pantalla, tenemos este de acá, un acero y concreto que lo recubre a en contacto directo con el suelo. ¿Sí? Jóvenes, esto no ha sido vaciado contra el suelo como la zapata. ¿Sí? Este está en contacto directo al suelo, nada más, siempre va a estar en contacto directo con el suelo. Entonces el recubrimiento para este acero sería, si tus aceros son mayor a 3/4, si este acero es mayor a 3/4, mayor o igual a 3/4, su recubrimiento tendría que poner 5 centímetros como mínimo. Y si es menor a 5/8, menor o igual a 5/8, su recubrimiento tendría que ser 4 centímetros, que es la definición de acá del reglamento. Pero también este de acá, este acero que tenemos acá y este recubrimiento concreto, está en contacto directo con la intemperie. Está sometido pues al calor, a la erosión, a la lluvia, ¿no? Entonces este recubrimiento que ustedes tienen que darle al acero también está en base al punto B de nuestro reglamento, ¿sí? Y a sus diámetros de acero. Bien, ¿qué más tenemos? Obviamente nuestras especificaciones pueden presentar y presentan, si son por ejemplo un hospital o un colegio, pues donde no tienes un colindante junto o pegado a tenemos pues elementos estructurales que están sometidos a la intemperie y otros al interior. Entonces, para estos elementos, esta columna, y puede haber una viga solera por aquí, ¿sí? O viga peraltada, también depende del diseño, tiene que tener un recubrimiento de 5 centímetros si tu acero esté mayor a 3/4 y menor a 5/8, menor o igual a 5/8, su recubrimiento tiene que ser de 4 centímetros para tus vigas y columnas, en este ejemplo, que estén en contacto con la intemperie o con el suelo. Entonces, aprovechando esta imagen, jóvenes, el recubrimiento para este corte, que puede ser de una columna o una viga, se da desde el acero exterior. En este caso, el acero exterior es este estribo, que generalmente es pues de 3/8, ¿no? No se da, jóvenes, porque se ha visto muchas veces el error que hacemos pues en obra, o digamos por la dejadez de la parte técnica, y dejarle pues a los maestros de obra operarios que hagan esto. Consideran el recubrimiento desde la cara del acero longitudinal o de este acero de acá.
Entonces eso tienen que tener mucho cuidado. El recubrimiento se da desde la cara exterior del estribo. Para este ejemplo, para este corte, ¿sí? Entonces, quedando bien definido, estando claro desde dónde tiene que ir el recubrimiento, para los concretos que estén en contacto con el suelo y la intemperie, se basa en el diámetro de estos aceros, ¿no? Mayor o igual 3/4, 5 centímetros, menor o igual que 5/8, 4 centímetros. Y a su vez también se muestra pues que un elemento estructural puede tener distintos tipos de recubrimiento. Para acá pueden darle 5 centímetros para este muro y su zapata puede tener un recubrimiento de 7.5 centímetros. Bien, entonces nos falta el punto último de nuestro reglamento que dice: para el concreto que no esté expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo. ¿Existe? Claro que sí. Volviendo acá pues al ejemplo de esta edificación, de este corte, de este pórtico, ya hemos definido que estos elementos están en contacto con la intemperie, pero a su vez existen elementos interiores que no están en contacto con la intemperie ni con el suelo. Por ejemplo, tenemos acá una losa aligerada. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Para las losas, muros y viguetas también está su recubrimiento en la condición del acero que éste tenga, ¿no? Generalmente para las barras menores a 1 pulgada y 3 octavos tiene que ser su recubrimiento de 20 centímetros. Entonces para esta losa su recubrimiento estaríamos teniendo mínimo 2 centímetros o 20 milímetros. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro elemento puede tener? Si este digamos es una losa y esta es una viga, también la viga estaría entrando a este punto, pero a su vez voy a mostrarles otro elemento estructural independiente a este, que es una escalera, pero está dentro de esa estructura o cubierta por esa estructura. Es un elemento estructural en el interior y, que nos dice la norma, puede tomarse un recubrimiento mínimo de 2 centímetros. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos una viga, y para las vigas y columnas interiores que no están en contacto con el suelo ni la intemperie, que dice: su recubrimiento tendría que ser mínimo 4 centímetros. Desde la armadura principal, estribos y espirales, lo que hemos definido en la diapositiva anterior, ¿no? Desde los estribos, recubrimiento 4 centímetros. ¿Puede haber una columna interior? Sí, podemos agregarle, acabo adicionarle al dibujo una columna interior. Esta columnita pues también tendrá ese tipo de recubrimiento. Bien, entonces volviendo pues a sintetizar o hacer un resumen, no se olviden que para el tema del recubrimiento del concreto o del acero, perdón, se tiene que tener en cuenta las condiciones de cómo tú estás haciendo tu concreto, para empezar, y seguido a ello se tiene que tener en cuenta el tipo de elemento estructural que tú tienes, el contacto directo con el suelo, con la intemperie o interior. ¿Sí? Entonces, está aquí la presentación, espero les ayude mucho en sus dudas. No se olviden que cualquier consulta que tengan me escriben al interno y nosotros estaremos resolviendo o tratando de resolver esas pequeñas observaciones que se puedan presentar. Muchas gracias y buenas noches con todos.